Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución de servicio al prójimo más carenciado. Ese proletariado rural que está allí, atrapado, como yo he dicho otras veces, en las tripas del bosque rural, sin recursos para enfrentar una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Es una lucha muy desigual, muy dura. Entonces, este tipo de instituciones se crean precisamente para apoyar, para arrimar ese esfuerzo de gente de ejemplaridad y modestia cristiana, una formación muy cristiana que brinda este servicio con total espontaneidad, con esa formación, y entonces se puede luchar, se puede salir a camino con una enfermedad como es el cáncer. Hay que apoyar este tipo de instituciones que son instituciones sin fines de lucro, sin gente con manos no pecaminosas. Yo creo que vale la pena. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su caridad también, porque allí hay un gran esfuerzo de los salesianos para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, 28 de abril, como todos los 28 de abril, en la República Dominicana se ha venido recordando esa fecha emblemática de la historia dominicana, diríamos la historia contemporánea. 58 años de la Guerra de Abril, y ese 28 se conmemora como la llegada de los invasores norteamericanos al país para salvar a ciudadanos norteamericanos, más luego para impedir
una segunda Cuba en el Caribe. Y entonces todo el mundo sabe cuáles fueron los fines de los norteamericanos con ese desembarco de tropas que puso, diríamos, como el día pasado, el día 24 de abril, yo hablaba de eso, marcó la línea de Pizarro en cuanto a de aquí para allá se quedan ustedes, los rebeldes, como una forma de apresarlo en una cárcel grande, rodearlo y tener control de la entrada y salida a esa zona. Y del otro lado está el país, el resto de todo el país bajo el control de los americanos y del ejército dominicano que estuvo indeciso en las provincias, como decíamos nosotros aquí, y el de San Isidro derrotado, porque eso fue así. Aunque decíamos que el general Wessing, leímos una reseña de una entrevista que se le hizo, que la publicó el Listín Diario, y decíamos que, con todo el respeto a su memoria, que en paz descanse, pero que él señalaba como que los rebeldes eran un grupo de fascinerosos allí, de rebeldes, gente de sectores y de un pueblo desarmado que era fácil vencerlo para ellos, y no es verdad que era fácil vencerlo para ellos, y la prueba de ello es que por eso tuvieron que desembarcar los americanos aquí, porque los americanos sabían que ya San Isidro estaba vencido, porque esa base lejana de la ciudad, un pueblo tirado en la calle y parte de los militares, todo un campamento militar, más lo que se sumaron espontáneamente en esa revolución, o en ese golpe, o en ese movimiento cívico-militar, saben que si esas huestes salen para San Isidro, era el juidero que se iba a armar. Iban a matar muchísima gente, pero al final, ¿qué iba a pasar? San Isidro, la base de San Isidro, le hubieran pegado fuego, le hubieran pegado a esa base. Esa es la realidad. Y San Isidro cogió aire, como se dice, sus pulmones volvieron a recibir aire fresco cuando intervinieron los marines, que no intervinieron todos de una vez, porque no es fácil desembarcar la cantidad de gente que se ha señalado y que es el motivo de mi preocupación histórica. ¿Por qué? Porque se ha escrito tanto de esta revolución. Historiadores que han ido hasta Washington, a las bibliotecas de Washington, a los archivos militares de los Estados Unidos o diplomáticos, el Consejo de Estado, no sé. Han hurgado allí y buscan todas las informaciones, señores. Y el 28 de abril del 65 queda registrado como que aquí vinieron 42,000 marines a sofocar la Revolución Dominicana. Entonces, en esa entrevista, el general Wessing impugna, y creo que tenía razón, ese número de tropas desembarcadas en Santo Domingo, supuestamente desembarcadas. 42,000 marines, no es verdad. Yo no vivía en la capital, por tanto yo no vi. Nosotros sí veíamos desplazamientos, pero por el interior el desplazamiento de los militares norteamericanos era muy mínimo. A veces pasaban helicópteros o aviones, de esos aviones a chorro que le decían, y entonces pasaban bajito por toda esa zona del Cibao como una forma de demostrar el poder norteamericano, exhibir su fuerza militar. Y eso en el Cibao veíamos esos helicópteros y todo aquello, esos aviones de los norteamericanos, y era una prueba de que ellos estaban aquí, y como para que el pueblo entendiera que ellos estaban aquí. Muchos también iban en labores humanitarias, llevando medicamentos, comida, repartían porque había una situación muy difícil en el país. Ahora, a mí me ha quedado la inquietud de que cómo es posible que desembarcaran 42,000 y aquí todavía no sepamos si fueron 42, si fueron 22 o si fueron 12.
los que vinieron por fin y que fundaron la Fuerza Interamericana de Paz, más luego, como una forma de Estados Unidos de querer lavar el error, de que desembarcaron unos primeros 400 marines de un portaaviones de esos que ellos tenían cerca ahí. Y más luego llegaron 3.000 marines más, 6.000 paracaidistas más. Es decir, aquí habían para mayo, es decir, un mes después de la revolución, los americanos lo que tenían eran alrededor de 10.000 soldados. Claro, la Fuerza Interamericana de Paz se conformó como a mediados de mayo probablemente, o después, como el 20 y algo, no sé, no recuerdo. Se conformó con soldados de Paraguay, Brasil, vinieron los Estados Unidos, son 3, Brasil, Paraguay, Honduras y Costa Rica, que siempre yo me he preguntado por qué Costa Rica aportó soldados, que ni siquiera soldados tiene. No hay ejército en Costa Rica, parece que fueron policías, tal vez lo que envió Costa Rica aquí, no sé si eran soldados, pero los historiadores no nos han dicho todavía todos los detalles, o yo no lo he leído, mejor dicho, todos los detalles de esa guerra. Por ejemplo, ¿cuántos soldados o policías envió Costa Rica aquí? ¿Por qué Costa Rica puso soldados a una causa como esa, que no era una causa legal, que se le dio carácter de legalidad, porque la OEA luego legalizó eso? Pero ¿por qué Costa Rica, que era una democracia pura también, siempre lo ha sido, por qué participó? No lo sabemos. Pero eso debieran explicarnos los que han estudiado la historia del conflicto. Eso también. Ese número de los marines, que no creo yo también que hubieran 42.000, yo creo que esos 42.000, eso ha sido una estrategia, pienso yo, de la izquierda dominicana, por querer echársela a la izquierda, echársela de que fueron tan duros los combates y fueron tan combatientes. Es decir, el poder de la lucha de los rebeldes y de los luchadores contra los americanos fue tan fuerte la resistencia que hubo que intervenir con 42.000 marines por la resistencia que puso la revolución o los rebeldes, como le llamaban los americanos. Yo creo que ha sido un número que ha sido alterado por esos luchadores de la izquierda principalmente, que quisieron como poner ante el mundo que la resistencia fue tal, ese muro de contención con que tuvieron que luchar los americanos aquí, le obligó a tener que traer 42.000 marines para sofocar la revolución dominicana. Y yo estoy pensando que los números del general Huesi, que él dijo que aquí no vinieron más de 12.000 marines, yo creo que ese se ajusta más que incluso el de los 22.000. Tal vez de los 22.000, no sé, con los demás, cuánto aportó Brasil, que era la jefatura de esa fuerza, estuvo por Brasil, un general, ¿cómo era que se llamaba? Alvin, creo yo que era apellido Alvin, no me acuerdo. Hubo un norteamericano que dirigía la tropa norteamericana. ¿Cuál era? No me acuerdo. El asunto que tal vez entre paraguayos, hondureños y brasileños y costarricenses tal vez llegaban a 22.000, cosas que yo lo dudo, que vinieran más soldados de otros que de los propios norteamericanos, que fueron los verdaderamente interesados en intervenir para frenar el avance de los rebeldes. Eso es lo que yo espero que los historiadores, el señor Casá, que es el director del Archivo Nacional, el mismo Bernardo Vega, que han hecho trabajo de investigación, que nos digan a los dominicanos por fin cuántos fueron los soldados que llegaron al país. O es que en Estados Unidos esas cifras no están dadas, no están claras, porque sería lo último, como dicen que en Estados Unidos, entonces, los soldados vinieron por su cuenta aquí. Vamos a una breve pausa y volvemos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ayer yo puse un tema aquí porque tengo una preocupación con este asunto, porque creo que es una injusticia, que es un error garrafal de las autoridades dominicanas, y es con el asunto de la exportación de arroz, principalmente a Haití. Insisto, y es cierto, desde mi punto de vista, el gobierno dominicano está actuando en forma, diría yo, errada, con ese comportamiento de evitar la exportación de arroz a Haití. ¿Cuál es el arroz que exportamos a Haití? Lo he dicho muchísimas veces aquí. Un arroz de mala calidad, no voy a decir de malísima calidad, sino de grados comerciales que no son lo que nosotros, la mayoría del pueblo dominicano, consumimos. Eso lo saben todos los que digo, no sé si lo saben estas autoridades que son tan bisoños, como le hemos dicho aquí, su bisoñez, su inexperiencia, ni saben qué es lo que compraba Haití. Nosotros en la época que se le vendía lo que se llaman los medios granos, pero ya eso tal vez no existen, hay otros grados mejores que el medio grano, pero inferiores a los grados comerciales que nosotros los dominicanos estamos comiendo de arroz. El gobierno persiste en el error, digo yo, que es peor que cometer el error. Persistir en él es peor que cometer un error. Y yo digo que es un error porque o el gobierno está hablando mentiras o sigue siendo un error garrafal de desconocer lo que es un mercado, un nicho de mercado, lograr un nicho de mercado que es muy importante cuando se trata de mercado del exterior. Y el gobierno ha hecho un esfuerzo propagandístico, llevándose de unas autoridades que no saben de eso en agricultura, diciendo que el país tiene 14 millones de quintales de arroz en producción, que el país le van a sobrar 2 millones de quintales, que tiene su abasto asegurado. Bien,
Entonces, si usted tiene en su abasto asegurado, que son 1 millón, por ejemplo, de quintales por mes que consume el país, que yo sumo a ese millón lo que salía para Haití, lo que se exportaba a Haití, en ese consumo del millón, y sobraban 2 millones. Entonces, suspenden la venta a Haití, se supone que de ese millón de consumo mensual que tenemos los dominicanos, sobra el que se iba a Haití. Entonces no se está vendiendo a Haití. Hay una contradicción o una mentira en esto. Si la cosecha de primavera son 8 millones de quintales, como han dicho las autoridades, y nosotros consumimos 1 millón por mes, quiere decir que el consumo de los meses, diríamos del verano y del invierno y parte del invierno, se cubren con esos inventarios. Porque generalmente el déficit arrocero, si lo hubiere, que hace ya tiempo que no hay ese déficit, por 2 razones. Porque tenemos una buena producción que ha subido gracias a los programas de apoyo que se le dieron en 2004, allá cuando el programa de pignoración, por un lado. Y además que se importan 15 o 20 mil toneladas de arroz, se están importando de los Estados Unidos a tasa cero. Y entonces, son aranceles sin aranceles. Ese arroz camina aquí también y entonces se cubre la demanda. Por eso no hay importaciones. ¿Cuándo se daban los déficits? Repito, en los meses de enero, febrero y marzo de cada año. ¿Por qué? Porque las cosechas de invierno tenían un 20, un 30% o un 40% menor que la cosecha de primavera. Entonces, el arroz que se producía en el invierno, léase, en esos meses que se sembraba de agosto a diciembre, eso se cubría parte de ese déficit y podía faltar 1 millón de quintales de arroz y se adquiría en el exterior. Ese era el estilo. Es decir, si faltara arroz, faltaría en el primer trimestre del año 2024. ¿Por qué? Porque la cosecha de invierno sería mala. ¿Qué va a pasar? Bueno, alegan las autoridades que no hay suficiente agua como para establecer la cosecha de invierno. Muy bien. Pero si tenemos un arroz, 8 millones de quintales de la de primavera, y de la de invierno solamente podemos sembrar un 50% de aquel 60%, vamos a suponer que era lo que se podía sembrar, porque también hay problemas de luz solar, porque es una planta fotosensitiva el arroz. Entonces, si faltare arroz, se puede importar, porque ¿por qué no se puede importar arroz? Si faltare, pero como las autoridades dicen que tienen la demanda cubierta y les sobra, entonces están hablando mentiras, porque ¿por qué no le podemos exportar a Haití? Que es un problema que Haití no coma, porque entonces tenemos un problema mayor aquí. Se nos está hablando mentira o se está actuando con una... No, yo no voy a hablar de con un error, no con una idiotez, que es peor. ¿Y por qué yo digo esto? Hoy el azúcar amaneció a 27,10 el quintal. El azúcar crudo, pardo. Y nosotros todo el azúcar que le exportamos a Haití, señores, es un azúcar que si no, tendríamos que usarla nosotros aquí. ¿Por qué no paran las exportaciones de azúcar? Ah, porque de Central Romana, Vicini, los ricos, los oligarcas de este país. Y quién sabe si hay una oligarquía haitiana también metida en esto, porque en este país somos un esqueleto frente a Haití. Lo principal, la oligarquía de Haití está ligada a la oligarquía dominicana y por eso que ustedes ven que hay críticas que el gobierno no se atreve, como se dice, a meterle el hacha a los empresarios haitianos dueños de muchísimos negocios aquí que nosotros le estamos alimentando, que son gente señalados como corruptos, con dinero de origen malo. La mayoría de los empresarios haitianos, porque no son empresarios, son empresarios, porque ¿qué es lo que se ha gestado allí en Haití? Son negocios todos ilícitos,
todos ilícitos, o bajo el amparo de la corrupción de militares y de esos dictadores que hubo ahí en Haití, que eso ha sido un desorden toda la vida. Entonces, el gobierno dominicano va a parar la venta de azúcar en Haití. ¿Qué va a pasar? Porque entonces la sequía puede afectar la producción de azúcar también. Eso derrota la idiotez, porque yo le voy a llamar idiotez a eso. No es error, sino idiotez. Que no se le esté vendiendo arroz a Haití, porque le estamos vendiendo azúcar. Entonces yo pregunto, el azúcar viene de la caña. La caña se cultiva en zona de secano. Si no hay lluvias y la producción de azúcar se cae, no va a alcanzar el azúcar para la República Dominicana. Las industrias locales dependen de ese producto, tanto como el pueblo dominicano del arroz. Hoy ustedes saben las empresas, por ejemplo, aquí se exporta 8 millones de dólares o más de crema de coco. Y el azúcar que hay que usar para eso. Los dulces, las conservas, toda la cantidad de productos que se venden local y fuera, que llevan contenido de azúcar. La industria farmacéutica, que en República Dominicana es fuerte, necesita azúcar. Entonces, ¿por qué no se para la exportación de azúcar a Haití? Porque, repito, la caña sufriría igual con la sequía que el arroz. No igual, porque la caña resiste más. Pero son dos gramíneas. Y entonces, la producción de azúcar hay que preservarla para el pueblo dominicano, porque además tenemos que exportar 180,000 toneladas por un compromiso que tenemos que hacer con los Estados Unidos. ¿Qué hemos hecho cuando no hay suficiente azúcar local? ¿Por qué? Porque hay problemas de sequía o puede haber un problema de plaga. ¿Qué hace el país? Que importa azúcar y mantenemos las exportaciones de azúcar. Era lo que yo decía ayer. Exportamos, señores, 100 millones de nueces de coco seco. Sin embargo, tenemos que importar 25, 30 millones de dólares de copra y de coco seco. Tenemos que importarlo de Guyana, de la India, de Tailandia, o de Vietnam, o Indonesia, etcétera, etcétera. O de Malasia. Ustedes se imaginan tener que traer cocos de Tailandia. Ha tenido que traerlo, por ejemplo, una industria como Goya. Entonces yo no sé quién es que está manejando esta política de este gobierno, porque lamentablemente la política agropecuaria del gobierno parece que anda, como se dice, a la mano de Dios, o volando sin radar, sin instrumentos. Porque todas estas cosas, esto es una absurdidad, repito. Ábranle ese mercado y véndanle ese arroz a los haitianos, porque ese arroz que consume Haití ahí, primero compensa o puede descompensar esa presión que hay ahí. Porque ¿qué vamos a querer? Que Haití entonces, muerto de hambre, se vacíe para acá e invada Dajabón buscando arroz. Por poner un ejemplo. Tal vez el ejemplo menos indicado o el más exagerado. Pero esa gente podría, si se ven muertos de hambre y saben que la comida está en Dajabón, la van a buscar, aunque lo maten ahí. Entonces yo creo que el gobierno no está actuando correctamente con eso. Si estoy equivocado, lo acepto. Pero con los ejemplos que estoy citando, pienso que la verdad está de parte nuestra. Yo lamento mucho ver en esos noticiarios que se pasan a diario, como esos comerciantes, por ejemplo en Dajabón, llorando para que le dejen vender unos saquitos de arroz a los haitianos. Gente que ya tienen unas relaciones viejas de comercio con los comerciantes haitianos ahí. ¿Cómo es posible que el gobierno tenga esto de que cerrado las exportaciones o nos están hablando mentiras? Entonces no es verdad que están los 14 millones de quintales. ¿Cuánto que están produciendo ustedes? Entonces la cosecha de primavera es mala. La de invierno es indecisa. Que nos digan la verdad, pero que no nos digan mentiras. Porque que el que habla mentira y el cojo, como dicen, tienen la distancia, no llega muy lejos, decía Juan Bosch. Una realidad irrefutable, pienso yo,
que es irrefutable. Bueno, yo creo que Leonel Fernández tiene muchos adversarios. Es un político, Leonel Fernández, muy ducho, un hombre que está al día con los temas, un hombre de palabras suaves, nunca se altera. Leonel Fernández es un hombre de buen juicio, no es un hombre palabrero, es un hombre comedido en su discurso, sus expresiones, siempre ha estado a la altura de sus funciones como líder de su partido, expresidente constitucional de la República y una personalidad de la región. Porque esos méritos no se le pueden negar a Leonel Fernández. Entonces, Leonel Fernández tiene unos adversarios que yo no sé si es que la gente ha ido perdiendo el juicio, sus adversarios. Y en esos enfoques o esas críticas que hacen a Leonel Fernández, levantan más su imagen de liderazgo y de competidor importante para el PRM y el partido oficial. El PRM y el partido oficial, sus líderes han tratado de burlarse. Bueno, que vayan a protestar a Nueva York, dijo el presidente. Parece que como la Fuerza del Pueblo tiene una marcha anunciada para el 1 de mayo, una marcha contra el precio alto de la comida, han señalado. Es el tema, el temario. Pero es una marcha contra el alza de la comida. Eso así que se ha definido. Con el caso de los que protestaron en la huelga, se señaló en el Cibao, se ejecutó en el Cibao en esta semana. El otro líder del PRM señaló que a la gente que se fueron a protestar para Haití, que fueron a comer a Haití. Una burla. Entonces, yo creo que eso, el gobierno y el PRM, mejor dicho, puede pagar caro esas cosas. Porque ponen gente entonces a insultar a Leonel Fernández, creyendo que con eso van a debilitar a Leonel Fernández. Y yo creo que ese es un error. Leonel Fernández hace unos días señaló que él no quería o le molestaba, no lo dijo en esos términos, como que no era bueno ver los jóvenes trabajando en banca de apuesta o en un trabajo de motoconcho, que eran dignos los jóvenes o que se fueran en una yola, como muchos se han perdido en el mar tratando de llegar a destino norteamericano. Y él dijo que esos no eran trabajos, que no eran los trabajos dignos para una juventud que debe tener mejor suerte, mejor destino, mejor horizonte que tiene el país, que tiene muchas universidades y los centros de estudio y de capacitación. Y eso, entonces, algunos voceros del PRM han señalado que Leonel Fernández ha declarado indigno esos trabajos. Que eso es decirle a una muchacha o a un muchacho que trabaja en una banca que eso es un trabajo indigno, pero que ellos se ganan su comida ahí. Vamos a explicar esos asuntos después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad,
para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señalábamos entonces que Leonel Fernández ha recibido unos feroces ataques de que, bueno, se quiso como burlar del trabajo de las muchachas y los muchachos que son banqueros, léase los que trabajan en las bancas de apuestas, o los motoconchistas. Pero eso es para sacarle, como dicen, filo. Pero todo el mundo sabe aquí que Leonel Fernández se sabe los temas, que habla suave, repito, y que es un hombre que no, muy prudente. Yo le he llamado el Nehru dominicano también. Le digo así porque Nehru, señores, fue el alumno de Gandhi y fue el hombre que tuvo que lidiar con esos problemas serísimos de la India, entre hindúes y musulmanes, y esa división de la India y la muerte violenta, Gandhi, todos esos problemas. Hay que ver lo que fue Nehru, qué líder aquel hombre internacional, tremendo. Bueno, pero ¿qué pasa? Leonel Fernández, yo pienso que tiene razones para decir eso, porque Leonel es un hombre progresista, y aquí, a esos que le han criticado que Leonel quiso como burlarse de decir que no eran trabajo digno, Leonel Fernández creó en este país, porque hay que decir esas verdades, porque aquí hay gente que cree que Leonel Fernández, su decencia y su forma de ser, usted le puede insultar y decirle de todo. Leonel, porque como dicen, es un hombre que ha querido, pienso yo, recuperar el prestigio de Bosch, de Balaguer, y actúa así, como yo he dicho, el Nehru dominicano. Entonces, usted no le puede regatear a un hombre que como presidente de la República, Leonel Fernández, creó aquí. Primero, las escuelas comenzaron a recibir lo que fue la ciencia de la información. Todo el mundo sabe que aquí la escuela dominicana, los maestros no conocían las computadoras. Y los estudiantes no sabían lo que era una computadora y toda esa tecnología de la información. Leonel Fernández fue arrimando eso a las escuelas dominicanas. Creó los centros de capacitación, unos centros tecnológicos que yo mencioné en Yamasá, Villo Uno, por allá por Peralvillo, esa zona. En todos los campos del país había un centro de eso. Se crearon esos centros para que los muchachos de los campos aprendieran a manejar las computadoras. Y eso es un esfuerzo serio. Bueno, usted no le puede negar eso a un presidente de la República. Leonel Fernández, además, hizo 8 o 9 centros, qué sé yo, de extensión universitaria de la UAS. Creó el programa de inglés de inmersión en los idiomas, principalmente el inglés, para que esos muchachos que hoy están en los centros, en los call centers, puedan ganar 25, 30 o 35 mil pesos de salario. Puedan ganar ahí mientras estudian o se preparan mejor. Están con un salario ahí porque aprendieron inglés, del inglés de inmersión o de por su cuenta. Pero el gobierno lo creó. El gobierno de Leonel Fernández también creó aquí
el ITRA y el Community College también de ahí, de San Luis. Entonces usted a un presidente que cogió la UAS y la transformó, porque también hay que decirle eso, usted no puede venir a regatearle que Leonel diga que quiere trabajo más digno para los jóvenes dominicanos, pues los jóvenes lo que tienen que estudiar porque las facilidades están ahí. Pero si usted lo que quiere es ir a la calle a beber romo y a jalar droga y a buscarse unos pesitos trabajando en una banca o en un motoconcho, vivir en pobreza sin querer desarrollar sus habilidades para el futuro, eso no es culpa de él, eso tenemos que criticarlo. Porque ¿quién debe ejercer el trabajo más pobre o menos remunerado? Bueno, el que no ha querido estudiar, el que no quiere aprovechar o el que le da cansancio leer, porque es que eso no es fácil. Coge un lápiz. Yo recuerdo un trabajador que yo tenía en San Rafael de Yuma. Me imagino que tal vez habrán fallecido por gente de hace muchos años. Que en paz descansen esos trabajadores míos. Congo. Y había otro que no recuerdo su nombre, pero recuerdo mucho a Congo. Congo era un magnífico trabajador. Entonces él cargaba unos sacos de habichuela, pero unos sacos enormes, como de 200 libras cada saco de eso. Esa habichuela húmeda con 16 o 17% de humedad, ese grano. Eso pesa muchísimo. Y esos sacos, esa gente caminaban, bailaban con esos sacos en la cabeza. Entonces él me dijo una vez, me vio escribiendo, porque tenía yo que llenar muchísimos papeles, las facturas, las entradas de almacén, los análisis de laboratorio, hacer los cheques. Yo tenía que hacer todas esas cosas porque era un centro móvil de Inespre para la época. Entonces él me decía, caramba, Fermín, usted sí se gana su cuarto suave, y nosotros que tenemos que luchar tanto con estos sacos tan pesados. Digo yo, Congo, si yo me pongo un saco de eso a la cabeza, me muero. Usted puede estar seguro que yo no, que me muero. Ahora, si yo le pongo a usted este lápiz, lo pongo a trabajar con este lápiz, estos papeles y estos números, a usted le va a dar un dolor de cabeza. Óigame, que usted no se va a poder parar de esta silla, probablemente, porque usted no tiene este entrenamiento. Así como usted carga esos sacos tan fácil, este lapicito le crearía muchísimos problemas, probablemente más que ese saco que pesa 200 libras o quizás más, eso eran unos sacos muy pesados. Es decir, para ese tipo de trabajos hay la persona que no puede estudiar o que no quiso estudiar porque entiende que estudiar es muy molesto. Porque no es fácil estudiar, es verdad. O, lamentablemente, muchos jóvenes quedan huérfanos, se mueren sus padres, o sus padres pueden tener problemas de divorcio, o van presos, qué sé yo, y tienen que hacerse cargo muchas veces como jovencitos en las casas y ayudar a sus madres. Quedan en un estado prácticamente de analfabetismo funcional y entonces se quedaron ahí, lamentablemente, eso es verdad. Esa gente hay que ayudarle en todo lo posible, pero usted no puede aspirar como joven quedarse ahí, porque para eso se crean estas facilidades. Y yo creo que regatearle eso a un hombre como Leonel Fernández es un gravísimo error. Y eso hace más fuerte a Leonel Fernández como líder. La Fuerza del Pueblo ha anunciado una marcha para el día 1 de mayo, para protestar por los altos precios de la comida según el pliego de lucha, el plan de lucha, o bandera de lucha, para que no se vea eso como un desafío, ni nada de esto, pero oí que el presidente dijo, bueno, que se vayan a protestar como a Estados Unidos, como porque allá las cosas están más caras que aquí. Pero yo creo que es un error, porque repito, Leonel es un hombre que se sabe los temas, como se dice. Y usted sabe que los ingresos que tiene una gente en Estados Unidos no lo tienen los dominicanos para comprar. Yo no sé por qué el presidente
entró en ese reto, que demuestra que parece que Leonel Fernández le está molestando a los líderes del PRM. Es posible que estén viendo un proceso de crecimiento en ese partido de Leonel, o la figura de él esté creciendo, y eso le esté preocupando. Eso puede ser. Pero el día 1 de mayo puede tener una sorpresa, que yo pienso, después de estas declaraciones que dio el candidato del PLD, Abel no descarta alianza con Leonel, traía el periódico El Nacional ayer, jueves. Abel no descarta alianza con Leonel. Dice que ahora su mayor aliado es el pueblo, sostiene que con el único partido que nunca haría acuerdo es con el PRM. Uno sabe que el PLD en su base conoce muy bien a Leonel Fernández y sus cuadros intermedios, porque ese es un partido que la parte más dañada de ese partido está en la parte dirigencial. Del comité político y parte de ese comité central está, diríamos, la parte más rabiosamente anti-Leonel o oposición a Leonel Fernández y viceversa. Tal vez la gente de Leonel con lo que más adversidad, qué sé yo, no podría ser eso, sino o aversión que puedan tener de pleitos que son irreconciliables, qué sé yo, puedan haber esas tensiones en esos grupos dirigenciales. Pero las bases de ese partido, ese PLD y del PRM son las mismas, porque ¿de dónde es la extracción de Leonel Fernández? Aparte de que Leonel Fernández arrastra muchísimos reformistas, por esa recuperación del prestigio de Balaguer y de Bosch. Que Leonel Fernández sabe todo el mundo que fue 3 veces presidente de la República. Y eso no es fácil, ser presidente de la República primero. Entonces, esa marcha podría ser apoyada. Ahí se podría meter mucha gente del PLD, porque el PLD, hay mucha gente que está disgustado, porque no solamente por los juicios que hay contra sus dirigentes, sino que están en la oposición. Entonces usted aprovecha un espacio de oposición, usted lo puede aprovechar. Esa marcha, como los 1 de mayo marchan sindicatos de todos los tipos, pueden marchar juntos, es decir, de todas las corrientes. Ahí un social cristiano se une con un socialista o comunista y caminan. Un 1 de mayo es Día de los Trabajadores, y los trabajadores pueden ser de todas las ideologías. Como esto ya tiene color político, porque ya la Fuerza del Pueblo es la que convoca, pero los PLDistas no tienen que vestirse de verde ni tienen que vestirse de morado, pero pueden ir a esa marcha. Y eso puede ser una expresión de fuerza que podría molestarle más al gobierno, amparándose en este asunto que ha dicho el señor Abel, que no descarta alianza. Y repito, ¿qué es lo que es una alianza entre Leonel y el PLD? Eso es más que una alianza, es un realineamiento de fuerza. Porque ¿quiénes son? Son los mismos. Entonces, ese partido, el PLD, como está en un proceso de vaciamiento, yo he dicho, hay la posibilidad de que se tengan que unir ahora en esas candidaturas municipales. Probablemente hayan algunos ensayos de eso, y luego en las elecciones presidenciales, si se arriesgan o si van por la candidatura presidencial, cada quien por su cuenta, y el que quede tercero apoya al que quede segundo, bueno, pueden dar esas posibilidades. Como van las cosas para el gobierno, parece que no es fácil ganar en primera vuelta aquí, porque el gobierno tiene demasiados errores. Por ejemplo, ese asunto de los combustibles. ¿Por qué los combustibles no pueden bajar? Porque el gobierno ya no está subsidiando esos combustibles. Entendemos. ¿Por qué? Porque los precios del petróleo dan a $74. Entonces el gobierno no tiene que estar subsidiando esos combustibles.
dice que lo subsidia, pero se supone que no lo está subsidiando. Lo que se supone es que el gobierno está cobrando el dinero que nos prestó a los usuarios. Porque no es justo que se venda una gasolina en 293 pesos y el petróleo vale 78, 74 dólares. ¿Qué es lo que está pasando? Si cuando costaba 115 o 120 dólares, el gobierno pagaba, tenía un subsidio porque no quería que eso se reflejara, esos costos o esa inflación se reflejara más en el pueblo y eso le creara más animadversión con la gente. Pero si el petróleo vale 74, lo que está haciendo el gobierno es cobrando un dinero sobre la base de hacernos creer que está subsidiando, pero ¿subsidiando qué? Si el petróleo está con un precio muy bajo, relativamente bajo, o por lo menos muy por debajo del precio que obligaba al subsidio, que eran 85 dólares. Entonces de 74 allá estamos hablando de 11 dólares menos el barril. Y eso puede crear un ambiente de que la gente, eso lo van a explotar probablemente, el precio de los combustibles. La oposición va a explotar eso. Y el gobierno se va a ver la necesidad entonces de tener que ceder, porque no va a soportar las presiones. Las cosas se están poniendo muy difíciles. Y errores, sumándose errores, ese programa Supérate, un caos, el programa de pasaporte, las libretas, usted ve a la gente desesperada, el 911 tiene la gente problemas, el tránsito tiene problemas, la educación. ¿Cómo es posible que educación tenga que alquilar 400 aulas móviles? Pero es que el gobierno tiene 250 o 300 escuelas que no la terminan. ¿Por qué que no terminan las benditas escuelas? Santiago dice que tiene 32 escuelas en construcción. Pero señores, ¿cuándo es que van a terminar las escuelas? Porque por más obstáculos jurídicos o legales que puedan haber ahí, el gobierno tiene que estar por encima de todas esas nimiedades jurídicas y qué sé yo, legales, pero tiene que darle servicio a la población. 400 aulas móviles va a tener que alquilar educación, algo que uno no va a entender por qué razón eso. Si están las escuelas ahí a nivel de qué sé yo, varios porcentajes de construcción en lo que llega. Entonces el gobierno tiene que dar prueba de que tiene vocación infraestructural, yo le voy a llamar, pero el gobierno se vanagloria de pavimentar una carretera y ir el presidente a una inauguración de una carretera. Pero eso no es inauguración de carretera, señores. Inaugurar una carretera es hacer el eje de esa carretera, que no es fácil. Pero repavimentar una carretera o limpiar las alcantarillas o limpiar las cunetas o los taludes, eso es inaugurar una carretera. Y los puentes, entonces no lo pueden, ni siquiera no construyen los puentes. Y hay muchas debilidades en las construcciones. El gobierno ha dado prueba de que está muy atrás. Y yo no creo que con todas estas debilidades que se le están sumando y la suma de errores que está asumiendo el gobierno, puede tener el gobierno un éxito de ganar en primera vuelta, como está la gente asumiendo estos problemas que no son fáciles. Porque la gente te va a los hospitales y no hay respuesta. Ahí vi yo 53 o 57 casos de malaria en los primeros 45 días. ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces, esas muertes del niño, los hospitales con problemas, los medicamentos muy caros, la gente no tiene dinero para los medicamentos. Hay muchos problemas, el agua es problema, la basura es problema, los apagones son problemas. Los costos de los combustibles, los costos de los alimentos, los fertilizantes, los agroquímicos, los agricultores, el crédito, en resumen, hay muchos problemas. No es tan fácil las cosas como yo creo que la están viendo algunos y se van deteriorando. Y si el gobierno no da respuesta y el presidente, esos funcionarios que tienen debilidades, que tienen falencias, que no tienen la presteza, la habilidad o la destreza para hacer las cosas como las requiere la población, se van complicando la vida.
Y cuando viene a ver cómo se dice, el gobierno tiene que enfrentar problemas más graves, que es en la urna electoral, que es donde realmente pesan las cosas para fines de reelección. Bueno, no quiero retirarme sin invitarle a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, de su blog La Pregunta, que todos los miércoles el doctor Marino Vinicio Castillo publica en Google, o mejor dicho en internet, pero que usted puede seguir por Google. En esta semana él publicó La arrogancia y su nocividad. Es un tema excelente, léanla. Ahí hay unas cartas que el doctor Castillo se cruzó con el doctor Joaquín Balaguer, su amigo, que en paz descanse, ese líder dominicano que fue tan exitoso en sus gobiernos y en su vida política y su vida profesional y su vida vital. Todo Balaguer cubrió todo ese espectro. El doctor Castillo publica La arrogancia y la nocividad, que es un excelente tema, un trabajo muy bien redactado y bien expuesto por el doctor Castillo en internet. También La Pregunta, el domingo temprano usted puede ver al doctor Marino Vinicio Castillo en La Respuesta. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.